Tal vez ya escuchaste antes que aún hay tiempo, pero hay algo que casi nadie dice. Ese tiempo no es infinito. Y lo más inquietante de todo no es que el tiempo se acabe algún día. Es que muchas personas no se dan cuenta de que su tiempo ya comenzó a cerrarse. No de forma visible, no con una señal externa que todos puedan reconocer, sino en silencio, en lo profundo del corazón. En ese lugar donde antes había sensibilidad, donde antes había inquietud, donde antes había una voz que no te dejaba en paz, porque hay algo que está ocurriendo, y no todos lo están notando. Hay personas que antes sentían algo cuando escuchaban hablar de Dios. Algo que incomodaba, algo que despertaba, algo que hacía pensar. Pero hoy ya no es igual. Las mismas palabras ya no producen el mismo efecto. El mismo mensaje ya no atraviesa el corazón como antes, y lo que antes parecía urgente, ahora parece lejano, casi irrelevante. Y eso no es casualidad. No es que el mensaje haya cambiado. No es que la verdad haya perdido su fuerza. Es que algo en el interior ha comenzado a transformarse. Algo que no ocurre de un momento a otro, sino poco a poco, casi sin que la persona lo perciba. Es como si la sensibilidad espiritual comenzara a apagarse lentamente, como una luz que no se apaga de golpe, sino que se va debilitando, hasta que un día simplemente ya no ilumina igual. Y aquí es donde la mayoría se confunde, porque mientras todo esto ocurre, la vida sigue normal. Las personas siguen con sus rutinas, siguen tomando decisiones, siguen avanzando como si nada estuviera pasando. No hay una alarma que suene, no hay una advertencia visible que detenga el ritmo de la vida. Todo parece continuar igual, pero por dentro, algo ya no es lo mismo. Y tal vez tú mismo lo has sentido. Tal vez recuerdas un momento en el que algo dentro de ti reaccionaba de forma diferente. Un momento en el que ciertas palabras te hacían pensar más, te hacían cuestionar cosas, te hacían detenerte pero hoy ese efecto parece haberse debilitado. No es que haya desaparecido por completo, pero ya no es igual. Y esa es la señal. No es una señal externa, es una señal interna. Porque cuando una persona comienza a perder la capacidad de sentir esa inquietud, cuando la voz que antes incomodaba empieza a volverse más silenciosa, cuando el corazón deja de reaccionar como antes, no significa que todo esté bien, significa que algo está cambiando. Y lo más serio de todo es que ese cambio no siempre es reversible de la misma manera, porque el tiempo espiritual no funciona como el tiempo normal. No es simplemente una secuencia de días que se repiten sin consecuencia. Es un proceso, una oportunidad, una ventana que no siempre permanece abierta de la misma forma. Por eso, cuando se dice que aún hay tiempo, no significa que ese tiempo estará disponible siempre. Significa que hay un momento presente, un momento real, en el que todavía puedes escuchar. Todavía puedes percibir, todavía puedes reaccionar, pero ese momento puede cambiar. Y esto es algo que muchas personas no quieren considerar. Prefieren pensar que siempre podrán reaccionar después, que siempre habrá otra oportunidad, que siempre podrán volver cuando lo decidan. Pero las escrituras muestran algo diferente. Muestran que hay momentos en los que el corazón deja de responder con la misma claridad. Momentos en los que la sensibilidad espiritual se debilita. Momentos en los que la persona sigue viviendo, pero ya no percibe la verdad de la misma manera. Y cuando ese momento llega, no siempre es evidente. No hay una línea visible que marque el antes y el después. No hay un instante claro en el que alguien diga, aquí cambió todo. Es un proceso silencioso, progresivo, casi imperceptible, y precisamente por eso es tan peligroso. Porque mientras ocurre, la persona sigue convencida de que todo está bajo control. Sigue pensando que puede reaccionar cuando quiera, que puede volver cuando decida, que nada ha cambiado realmente. Pero, en lo profundo, algo ya no es igual. Y este mensaje no es para generar miedo, es para generar claridad. Porque si en este momento todavía puedes reconocer lo que estás escuchando, si todavía hay algo dentro de ti que responde, que siente, que percibe, entonces eso significa que todavía estás dentro de ese tiempo. Todavía hay sensibilidad, todavía hay oportunidad, todavía hay posibilidad de responder. Pero no ignores esto, no lo dejes pasar como si fuera un mensaje más porque la mayor equivocación de muchas personas es pensar que siempre podrán reaccionar después, pensar que siempre habrá otro momento, otra oportunidad, otra sensación que los haga detenerse. Y la verdad es que no siempre funciona así. Hay personas que esperaron demasiado, personas que dejaron pasar ese momento una y otra vez, hasta que un día dejaron de sentir lo que antes sentían, no porque la verdad haya desaparecido, sino porque su capacidad de responder a ella se debilitó. Y ese es el punto que casi nadie menciona. No se trata solo de si Dios habla o no, se trata de si el corazón todavía puede escuchar. No se trata solo de si existe una oportunidad, se trata de si la persona todavía puede reconocerla. Y por eso este momento es tan importante, porque no estás escuchando esto por casualidad.
Si este mensaje te incomoda, si te hace pensar, si despierta algo en tu interior, no lo ignores. Esa reacción es más valiosa de lo que imaginas. Es una señal de que todavía hay algo dentro de ti que responde, que no está completamente apagado, que todavía puede reconocer la verdad. Y eso es precisamente lo que muchas personas pierden sin darse cuenta. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero muy importante. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este no es un mensaje aislado. Es parte de una serie donde vamos a explorar señales espirituales que muchas personas están ignorando y que pueden marcar una diferencia profunda en la forma en que entiendes el tiempo que estás viviendo. Comparte este video con alguien que también necesita escuchar esto, porque a veces una sola conversación puede despertar algo que estaba a punto de apagarse. Y escribe en los comentarios una frase que resume el propósito de este canal, y que no es solo una expresión, es una advertencia y también una oportunidad. Todavía hay tiempo, porque mientras puedas escuchar, mientras puedas sentir, mientras algo dentro de ti aún responda. Ese tiempo sigue existiendo, pero no lo des por hecho, porque ese tiempo no is infinite. Bloque 2. El tiempo que muchos dan por hecho, aun cuando escuchas la frase aún hay tiempo, es fácil interpretarla como una garantía, como si se tratara de algo seguro, algo que siempre estará disponible, sin importar lo que hagas o cuánto lo ignores. Es una frase que suena tranquila, incluso reconfortante. Pero precisamente por eso, muchas personas no se detienen a pensar en lo que realmente significa, porque aún hay tiempo. No significa que ese tiempo sea ilimitado. Y aquí es donde comienza una de las mayores confusiones espirituales de esta generación. Las personas viven como si siempre hubiera un mañana, como si siempre existiera otra oportunidad, como si la posibilidad de cambiar, de reaccionar o de volver a Dios estuviera siempre disponible, sin importar cuántas veces haya sido ignorada. Pero las escrituras muestran algo mucho más serio. Muestran que el tiempo espiritual no es simplemente una extensión infinita de oportunidades, sino una ventana que puede abrirse y también comenzar a cerrarse, no de forma visible, no con una señal externa que todos puedan reconocer, sino en lo profundo del corazón. Porque el verdadero tiempo del que estamos hablando no es el del reloj, es el del corazón. Es el momento en el que todavía puedes sentir, todavía puedes percibir, todavía puedes responder. Y ese tipo de tiempo no funciona como las personas creen. No es algo que se mantiene intacto mientras lo ignoras. No es algo que permanece igual después de haber sido rechazado repetidamente. Cada vez que una persona escucha y decide no responder, algo cambia. Tal vez no de forma evidente, tal vez no de manera inmediata, pero cambia. La sensibilidad comienza a disminuir, la urgencia comienza a desvanecerse, la claridad comienza a debilitarse. Y lo más inquietante de todo es que este proceso es silencioso. Nadie se da cuenta cuando empieza. Nadie percibe el momento exacto en el que el corazón deja de reaccionar como antes, porque desde afuera todo sigue igual. La vida continúa, las decisiones siguen tomándose. Las personas siguen creyendo que todo está bajo control, pero por dentro algo ya no es lo mismo, y esa es la trampa. Porque cuando una persona siente menos, cree que todo está bien. Cuando una persona ya no se inquieta, cree que no hay nada de qué preocuparse. Cuando una persona deja de percibir esa voz interior, interpreta ese silencio como tranquilidad, cuando en realidad puede ser una señal completamente diferente. No es paz, es distancia. No es estabilidad, es desconexión. Y lo más serio es que muchas personas llegan a ese punto sin darse cuenta. Siguen avanzando, siguen posponiendo, siguen convencidas de que pueden reaccionar cuando quieran, pero no se detienen a considerar que su capacidad de reaccionar también puede cambiar. Las escrituras hablan repetidamente sobre esto. Hablan de personas que escucharon, pero no entendieron, que vieron, pero no percibieron, aunque tuvieron oportunidades, pero no las aprovecharon. No porque no existiera tiempo, sino porque su corazón ya no respondía de la misma manera. Porque una persona puede seguir viviendo, puede seguir escuchando, puede seguir expuesta a la verdad, pero si su corazón ya no reacciona, si su interior ya no responde, entonces ese tiempo, aunque aún exista, ya no funciona igual. Y esta es una de las realidades más profundas que muchos evitan enfrentar. Que no todo depende de cuánto tiempo pase, sino de cómo respondes mientras ese tiempo está disponible. Tal vez por eso muchas personas miran hacia atrás y se dan cuenta de algo inquietante. Recuerdan momentos en los que sintieron algo fuerte, momentos en los que sabían que debían cambiar algo, momentos en los que la verdad parecía clara, directa, imposible de ignorar. Pero no hicieron nada. Lo dejaron pasar. Pensaron que podrían volver a ese momento después, que esa sensación estaría disponible cuando la necesitaran, pero cuando intentaron volver, ya no era igual. La voz que antes era tan evidente, ahora parecía distante. El tiempo había cambiado.
no porque el mundo hubiera cambiado. Y esto es lo que hace que este mensaje sea tan importante, porque no se trata solo de si tienes tiempo, se trata de si estás respondiendo mientras ese tiempo aún tiene sentido, porque hay algo que muchas personas no quieren aceptar. No todo lo que se deja para después se puede recuperar igual, no todo lo que se ignora permanece intacto, no todo lo que se pospone sigue disponible de la misma manera. Y en el ámbito espiritual, esto es aún más serio, porque cada vez que decides no responder, estás entrenando tu corazón a ignorar cada vez que escuchas, y decides no hacer nada. Estás debilitando tu sensibilidad. Cada vez que pospones, estás cambiando la forma en que reaccionas. Y ese cambio, aunque sea pequeño, se acumulan hasta que un día ya no reaccionas como antes. Y cuando eso ocurre, muchas personas se confunden, piensan que Dios ya no habla, cuando en realidad el problema es que ya no escuchan igual. Piensan que todo está en calma, cuando en realidad el corazón se ha acostumbrado al silencio. Piensan que tienen control, cuando en realidad han perdido algo que no sabían que podían perder. Y por eso, este mensaje no es solo una advertencia, es una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarte con honestidad: ¿sigo reaccionando como antes? ¿Sigo sintiendo esa inquietud? ¿Todavía hay algo dentro de mí que responde? Porque si la respuesta es sí, entonces eso significa algo muy importante. Significa que ese tiempo aún está activo, significa que esa ventana aún no se ha cerrado, significa que todavía puedes responder de una manera diferente. Pero no ignores eso, no lo tomes como algo garantizado, no lo veas como algo que puedes usar más adelante. Porque ese momento, ese punto de sensibilidad, ese instante en el que puedes reconocer lo que estás escuchando, es más frágil de lo que parece. Y muchas personas solo se dan cuenta de eso cuando ya no pueden recuperarlo igual. Por eso, cuando escuchas que aún hay tiempo, no lo interpretes como una excusa para esperar, sino como una oportunidad para responder. Porque el tiempo no se mide solo en días, se mide en sensibilidad. Y mientras esa sensibilidad exista, todavía hay algo que puedes hacer. Pero cuando se pierde, el tiempo sigue pasando, aunque ya no funcione igual. Bloque 3. La sensación que estás ignorando. Hay algo que muchas personas han sentido, pero no han sabido interpretar. No es miedo, no es ansiedad común, no es simplemente una emoción pasajera. Es una sensación más profunda, más silenciosa, más difícil de explicar. Es ese momento en el que todo parece normal por fuera, pero por dentro, algo no está en paz. Un pensamiento que aparece sin aviso, una incomodidad que no desaparece del todo, una especie de llamado interno que no encaja con el ritmo de la vida que llevas. Y la mayoría hace lo mismo cuando eso ocurre. Lo ignora, lo distrae, lo reemplaza con ruido, lo cubre con rutina. Porque detenerse a escuchar eso implicaría enfrentar algo que muchos prefieren evitar. Pero esa sensación no es casualidad, no aparece porque sí, no es un error emocional, es una señal, una de las más importantes y, al mismo tiempo, una de las más ignoradas, porque no viene acompañada de ruido, ni de espectáculo, ni de presión externa. Es una señal interna, silenciosa, persistente, paciente, y precisamente por eso es fácil ignorarla. Pero aquí es donde todo cambia, porque esa sensación no está ahí para incomodarte sin razón. Está ahí porque todavía hay algo dentro de ti que responde, todavía hay algo que no se ha apagado, todavía hay una parte de tu corazón que reconoce que hay algo más, que hay algo que no encaja, que hay algo que necesita ser atendido. Y esta es la parte que muchos no entienden. Esa sensación no es el problema, es la evidencia de que aún hay tiempo. Mientras esa incomodidad exista, mientras ese pensamiento vuelva, mientras esa inquietud no desaparezca completamente, significa que no todo está perdido. Significa que todavía hay una conexión, aunque sea débil, aunque sea intermitente, aunque no la entiendas del todo. Pero en lugar de verlo como una oportunidad, muchas personas lo interpretan como algo molesto, algo que interfiere, algo que quieren silenciar, y comienzan a hacer todo lo posible para apagarlo en más distracciones, más ocupación, más ruido, más decisiones rápidas, para no tener que pensar demasiado. Porque pensar demasiado en eso puede cambiar cosas, puede incomodar, puede obligar a detenerse, y sin darse cuenta, empiezan a hacer algo peligroso. Entrenan su corazón a ignorar. Cada vez que esa sensación aparece y es rechazada, algo cambia. Cada vez que esa voz interna intenta hablar y es silenciada, algo se debilita. No de forma inmediata, no de manera evidente, pero ocurre. Es como si poco a poco la intensidad disminuyera, como si la claridad se volviera más borrosa, como si lo que antes era evidente empezara a volverse confuso. Y aquí está el punto crítico. En ese proceso no se detiene solo. Continúa mientras es ignorado. Continúa mientras es reemplazado, continúa mientras la persona decide no escuchar. Y llega un momento en el que esa sensación simplemente
deja de aparecer como antes. Ya no insiste igual, ya no incomoda igual, ya no interrumpe igual, y la persona interpreta eso como alivio. Piensa que finalmente todo está en paz, que todo está bajo control, que ya no hay nada de qué preocuparse. Pero en muchos casos, no es paz, es silencio. Y no cualquier silencio, es el silencio de algo que dejó de ser escuchado tantas veces que ya no intenta hablar igual. Y esto es lo que hace que esta señal sea tan importante. Porque mientras esa sensación existe, hay una oportunidad real. Mientras ese llamado interno aparece, hay algo que todavía está activo. Mientras esa inquietud vuelve, significa que el corazón no está completamente endurecido. Pero cuando desaparece, cuando ya no se percibe, cuando ya no hay reacción, entonces la situación es diferente. Por eso este momento es tan decisivo. No porque estés en una situación visible de crisis, no porque todo a tu alrededor esté cambiando, sino porque hay algo interno que todavía está ocurriendo. Algo que muchos ya no tienen, algo que muchos perdieron sin darse cuenta. Y no porque no tuvieron tiempo, sino porque ignoraron lo que sentían cuando ese tiempo estaba activo. Y ahora tú estás en ese punto, en ese momento en el que todavía puedes reconocer esa sensación, todavía puedes identificar esa incomodidad, todavía puedes notar que hay algo dentro de ti que no está completamente apagado, y eso cambia todo. Porque no se trata de esperar a que algo externo ocurra, no se trata de que la vida te obligue a reaccionar, se trata de lo que haces con lo que ya estás sintiendo. Se trata de si decides seguir ignorándolo, o si por primera vez decides detenerte y escucharlo, porque esa sensación no está ahí para quedarse para siempre. No es permanente, no es garantizada. Es parte de ese tiempo del que hemos hablado. Ese tiempo que no es infinito, ese tiempo que no se mantiene igual después de ser ignorado una y otra vez. Y aquí es donde muchos fallan. No porque no entiendan, sino porque piensan que pueden decidir después, que pueden atender eso más adelante, que pueden volver a esa sensación cuando lo necesiten. Pero lo que no saben es que esa sensación también cambia. También se debilita, también puede desaparecer, y cuando eso ocurre, no es fácil recuperarla igual. Por eso este no es un mensaje más. No es una reflexión para pensar algún día. Es un momento específico. Es una oportunidad real. Es un punto en el que todavía puedes hacer algo diferente. Porque mientras esa sensación exista, mientras algo dentro de ti siga reaccionando, significa que aún hay tiempo. Pero no porque el tiempo sea infinito, sino porque ese momento todavía está activo. Y la pregunta no es cuánto tiempo tienes. La pregunta es qué estás haciendo con lo que estás sintiendo ahora mismo. Bloque 4. El momento que muchos dejan pasar, hay momentos en la vida que no parecen importantes, pero lo son todo. No vienen con una señal externa, no se anuncian con claridad, no interrumpen tu rutina de forma evidente. Son momentos silenciosos, casi invisibles, en los que algo dentro de ti se activa por un instante. Un pensamiento más profundo de lo normal, una incomodidad que no puedes ignorar del todo, una sensación de que deberías detenerte, pero no lo haces. Y ese es el momento. No cuando todo se derrumba, no cuando ya no hay salida, no cuando las consecuencias se vuelven inevitables. El momento real ocurre antes, cuando todavía puedes elegir sin presión, cuando todavía puedes responder sin haber perdido nada, cuando todavía hay claridad suficiente para entender lo que está pasando. Pero la mayoría no reconoce ese momento, porque no parece urgente, no parece decisivo, no parece definitivo. Es solo un instante más en medio del día, y por eso lo dejan pasar, siguen con lo que estaban haciendo, posponen la reflexión, se dicen a sí mismos que lo pensarán después, que volverán a eso en otro momento, que no es el momento adecuado, que ahora no es conveniente detenerse. Y así, sin darse cuenta, comienzan a construir un patrón, un hábito silencioso de postergar lo importante mientras atienden lo inmediato, y ese patrón tiene consecuencias, porque cada vez que un momento así es ignorado, algo cambia en el interior. No de forma dramática, no de manera visible, pero cambia la próxima vez que ese instante aparezca. Será un poco más débil. La próxima vez que esa inquietud regrese, será un poco más fácil ignorarla. O poco a poco, lo que antes tenía fuerza, empieza a perder intensidad. Lo que antes era claro, comienza a volverse difuso. Y lo que antes parecía importante, empieza a parecer opcional. Y aquí está la realidad que muchos no quieren enfrentar. Esos momentos no son infinitos. No aparecen de la misma manera cada vez. No regresan con la misma claridad después de haber sido ignorados repetidamente. Cada oportunidad que no se atiende, no se conserva intacta. Se transforma, se debilita, se alejan, pero como este proceso es lento, casi nadie lo nota. Las personas siguen viviendo, siguen avanzando, siguen convencidas de que todo está bajo control. No sienten que estén perdiendo algo,
no perciben que algo se está cerrando, porque no hay una señal externa que lo anuncie, no hay una voz que diga claramente, este era el momento. Todo ocurre en silencio. Dentro de ellos, sin espectáculo. Y eso es lo que lo hace tan peligroso, porque cuando finalmente se dan cuenta, ese momento ya no está disponible de la misma manera. Recuerdan que hubo un instante en el que todo era más claro, en el que sabían exactamente lo que debían hacer, en el que la decisión parecía evidente, pero lo dejaron pasar. Y ahora, cuando intentan volver a ese punto, algo es diferente. La claridad no es la misma. La urgencia ha desaparecido. La convicción se ha debilitado. Y entonces se preguntan, ¿qué pasó? Lo que pasó es que ese momento no era cualquiera. Era una oportunidad, era una ventana. Era parte de ese tiempo del que hemos estado hablando. Ese tiempo que no se mide en días, sino en sensibilidad. Ese tiempo que no depende del reloj, sino del estado del corazón. Y cuando ese tipo de tiempo se ignora, no se conserva igual. Por eso, este mensaje no se trata de presionarte. Se trata de hacerte consciente, de mostrarte que esos pequeños momentos que parecen insignificantes son en realidad los más importantes, porque ahí es donde se define la dirección. Ahí es donde se decide si avanzas o te quedas. Ahí es donde algo dentro de ti puede cambiar o comenzar a apagarse. Tal vez ahora mismo estás en uno de esos momentos. Tal vez mientras escuchas esto, hay algo dentro de ti que reconoce que esto no es casualidad, que este no es un mensaje más, que hay algo en estas palabras que está conectando contigo de una manera diferente. Y si eso está ocurriendo, entonces este es ese momento. No lo minimices, no lo postergues, no lo reemplaces con distracción, porque no todos los momentos vuelven, y no todas las oportunidades se repiten igual. Y aunque todavía hay tiempo, ese tiempo no está garantizado para siempre. Está disponible ahora, en este instante, en esta decisión. Y lo que hagas con este momento puede definir mucho más de lo que imaginas. Bloque 5. Cuando dejas de responder a "ne". Hay algo que ocurre cuando una persona escucha "why no respond". No sucede de inmediato, no es evidente, no se manifiesta como un cambio radical de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso, casi imperceptible, pero es real y tiene consecuencias. Porque cada vez que decides no hacer nada con lo que sabes, algo dentro de ti se ajusta a esa decisión. Cada vez que sientes y lo ignoras, te acostumbras un poco más a no reaccionar. Cada vez que percibes y sigues adelante, como si nada, estás entrenando tu interior a permanecer en silencio. Y ese entrenamiento funciona. Funciona aunque no lo notes. Funciona aunque no lo entiendas completamente. Funciona aunque sigas creyendo que puedes cambiar cuando quieras, porque el problema no es solo lo que haces, es lo que te estás convirtiendo al hacerlo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Piensan que el mayor riesgo es tomar una mala decisión, pero no en el mayor riesgo, es dejar de responder. Porque cuando una persona deja de responder, comienza a perder algo que no sabe que puede perder. Comienza a perder sensibilidad, comienza a perder claridad, comienza a perder esa capacidad de detenerse y reconocer lo que está ocurriendo dentro de ella. Y lo más peligroso es que este proceso no genera alarma. No hay una señal evidente que digan cuidado, estás perdiendo algo importante. Todo ocurre en silencio, mientras la vida sigue, mientras las decisiones continúan, mientras todo parece estar bajo control. Por dentro, algo se está debilitando. Y cuando ese debilitamiento avanza, llega un punto en el que la persona ya no se da cuenta de lo que antes era evidente. Lo que antes incomodaba, deja de incomodar. Lo que antes despertaba, deja de despertar. Lo que antes parecía urgente, ahora parece opcional. Y la persona interpreta ese cambio como madurez, como tranquilidad, como control, pero en muchos casos no es nada de eso. Es desconexión, es distancia. Es el resultado de haber ignorado demasiadas veces aquello que debía haber sido atendido. Porque responder no es solo una acción externa, no es solo hacer algo diferente. Responder es mantener vivo algo dentro de ti. Es proteger esa sensibilidad que te permite reconocer cuando algo no está bien. Es cuidar esa capacidad de percibir lo que otros ya no perciben. Y cuando eso se pierde, la persona sigue viviendo, pero ya no vive igual, sigue escuchando. Pero ya no entiende igual, sigue avanzando, pero sin la misma claridad. Y esto cambia completamente la forma en que funciona el tiempo, porque muchas personas creen que el tiempo es simplemente una cantidad de días disponibles. Piensan que mientras sigan viviendo, siempre tendrán la posibilidad de reaccionar, pero no se dan cuenta de que el tiempo espiritual no depende solo de cuánto tiempo pasa, depende de cómo responde el corazón. Y cuando el corazón deja de responder, el tiempo sigue pasando, pero ya no funciona igual. Por eso hay personas que dicen, más adelante lo haré, cuando esté listo, cuando las cosas sean diferentes. Pero no entienden que al decir eso, están debilitando su capacidad de estar listos. Están alejando ese momento en lugar de acercarlo. Están entrenando su interior para seguir posponiendo, para seguir ignorando,
para seguir dejando pasar lo importante, y ese patrón se repite una y otra vez, hasta que se convierte en algo normal. Y cuando se vuelve normal, ya no se cuestiona, ya no se analiza, ya no se percibe como un problema. Y ese es el punto más delicado, porque no es cuando alguien cae, es cuando alguien deja de notar que está cayendo. No es cuando alguien se aleja, es cuando ya no se da cuenta de que se ha alejado. No es cuando algo termina, es cuando la persona ya no percibe que algo terminó. Y si has llegado hasta aquí, si estás escuchando esto, si algo dentro de ti todavía está reaccionando, entonces eso significa que este proceso no está completo en ti. Significa que todavía hay algo que no se ha apagado. Significa que todavía hay una oportunidad real de hacer algo diferente. Pero no ignores eso. No lo trates como una idea más. No lo guardes para después, porque lo que estás sintiendo ahora es precisamente lo que muchas personas dejaron de sentir. Y cuando lo dejaron de sentir, no pudieron recuperarlo igual. Por eso este momento es tan importante. No por lo que estás viendo afuera, sino por lo que está ocurriendo dentro de ti. Porque mientras puedas reconocer esto, mientras puedas sentir esto, mientras algo dentro de ti siga respondiendo, aún hay tiempo. Pero ese tiempo no se mantiene activo. Si sigues ignorándolo en C, mantiene activo. Cuando decides responder, antes de continuar haz algo simple, pero significativo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este no es un mensaje aislado, es parte de una serie diseñada para ayudarte a reconocer lo que muchos están ignorando. Comparte este video con alguien que también necesita escuchar esto, porque a veces una sola palabra puede marcar la diferencia en el momento correcto. Y escribe en los comentarios una frase que no es solo una expresión, es una decisión, es una señal de que estás entendiendo lo que está ocurriendo. Todavía hay tiempo, porque mientras puedas responder, mientras no te hayas acostumbrado completamente al silencio, mientras tu corazón aún no esté completamente indiferente, ese tiempo sigue siendo real, pero depende de lo que hagas con él. Bloque 6. El silencio, que muchos confunden con paz. Hay un momento especialmente peligroso en la vida espiritual de una persona, y no es cuando siente demasiado, no es cuando está inquieta, no es cuando llora, no es cuando se siente confrontada por dentro. El momento más peligroso llega cuando todo empieza a sentirse en calma, pero no porque haya verdadera paz, sino porque el corazón ya se acostumbró a no reaccionar. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la verdadera paz no apaga la conciencia, no adormece la sensibilidad, no te vuelve indiferente a lo que antes te hacía detenerte. La verdadera paz ordena, limpia, ilumina, da claridad. Pero el otro silencio, el que muchos confunden con estabilidad, hace exactamente lo contrario. Te vuelve menos atento, menos sensible, menos dispuesto a escuchar, menos capaz de reconocer que algo importante se está apagando dentro de ti. Y aquí está el problema, desde afuera. Ambos silencios pueden parecer iguales. Una persona puede seguir con su vida, sonreír, cumplir con sus responsabilidades, mantener su rutina, hablar como siempre, caminar como siempre, tomar decisiones como siempre, y al mismo tiempo estar cada vez más lejos de aquello que antes podía percibir con claridad. No porque haya rechazado todo de manera dramática, no porque haya tomado una decisión escandalosa, sino porque poco a poco dejó de responder a lo que importaba. Poco a poco dejó de atender esa voz interior. Poco a poco fue reemplazando profundidad por distracción, verdad, por costumbre, conciencia por ruido, y después de suficiente tiempo, llegó el silencio, pero no el silencio de la paz, el silencio de la costumbre, el silencio del corazón cansado de ignorar y ya adaptado a ignorar, el silencio de una sensibilidad que fue reduciéndose hasta dejar de interrumpir. Y eso es más serio de lo que parece, porque cuando alguien todavía siente inquietud, todavía hay lucha, cuando alguien todavía se incomoda, todavía hay movimiento, cuando alguien todavía percibe que algo no está bien, todavía hay una señal interna de vida. Pero cuando deja de sentir todo eso, puede pensar que finalmente está bien, cuando en realidad puede estar entrando en una etapa mucho más peligrosa, a la etapa en la que ya no distingue entre paz y desconexión. Por eso este mensaje no viene a tranquilizarte con frases fáciles, viene a confrontar una idea que muchos han aceptado sin examinarla. Han pensado que si ya no sienten nada, entonces todo está bien. Han creído que si la inquietud desapareció, entonces el problema terminó. Han interpretado el silencio como aprobación, como madurez, como equilibrio, pero no siempre es así. A veces ese silencio no significa que venciste la confusión. Significa que dejaste de pelear contra ella. No significa que encontraste descanso. Significa que te acostumbraste a la distancia. No significa que tu interior está sano. Significa que tu interior dejó de reaccionar. Y lo más inquietante es que muchas personas llegan a ese punto sin darse cuenta. No recuerdan exactamente cuándo cambió todo. No saben en qué momento dejaron de sentir lo que antes sentían. No pueden señalar el día exacto en que la voz que antes los incomodaba
comenzó a sonar más lejos. Solo saben que algo ya no es igual, que lo que antes los detenía, ya no los detiene, que lo que antes los hacía reflexionar, ahora apenas les roza, que lo que antes parecía urgente, ahora parece exagerado. Y cuando eso ocurre, suelen cometer un error todavía mayor. Piensan que pueden volver a sentir cuando quieran, pero no funciona así, porque el corazón no es una máquina que se enciende y se apaga a voluntad. La sensibilidad no se guarda intacta mientras la ignoras. La claridad no permanece igual después de haber sido despreciada repetidamente. Todo aquello que no cuidas se debilita, todo aquello que no atiendes se desgasta, todo aquello a lo que dejas de responder comienza a perder fuerza sobre ti, y esa es precisamente la razón por la que este tema importa tanto. Porque todavía hay personas que están a tiempo de reconocer la diferencia, todavía hay personas que pueden detenerse y preguntarse con honestidad: ¿en lo que siento ahora es verdadera paz? ¿O es indiferencia? ¿Es descanso? ¿O es costumbre? ¿Es claridad? ¿O es simplemente la ausencia de reacción? ¿Estoy bien? ¿O solo me he vuelto menos sensible a lo que antes me advertía que algo estaba mal? Esa pregunta incomoda, pero también puede salvarte de seguir avanzando en una dirección equivocada con una falsa sensación de seguridad. Porque una de las cosas más peligrosas que le puede pasar a alguien no es sentirse perdido, es sentirse seguro mientras se pierde. Es caminar hacia la desconexión creyendo que por fin encontró estabilidad. Es acostumbrarse a la falta de respuesta y llamar a eso pasan. Es dejar de escuchar y pensar que ya no hay nada que escuchar. Y si algo de esto está resonando dentro de ti, no lo descartes, no lo apagues de inmediato. No corras a distraerte para no pensarlo demasiado, porque justamente esa reacción interior que estás teniendo ahora, esa especie de pausa, esa incomodidad silenciosa, esa conciencia de que tal vez algo de esto tiene que ver contigo, esa reacción vale mucho más de lo que imaginas. Significa que todavía no todo está endurecido, significa que todavía no todo está apagado. Significa que aún existe dentro de ti una capacidad de discernir entre el silencio que viene de la vida y el silencio que viene de haberte alejado demasiado. Y esa capacidad no debería ser ignorada. Porque hay personas que ya no la tienen, hay personas que escuchan mensajes como este y no sienten absolutamente nada. No porque estén en paz, no porque estén firmes, no porque hayan llegado a una madurez superior, sino porque han dejado pasar tantas veces el momento correcto que ahora todo les parece igual, todo les parece distante, todo les parece exagerado, todo les parece ajeno. Y esa frialdad no apareció de la noche a la mañana. Se formó lentamente, con pequeñas postergaciones, con muchas decisiones de después, con repetidos momentos en los que sabían que debían detenerse. Pero no lo hicieron. Sabían que debían escuchar, pero eligieron distraerse. Sabían que algo dentro de ellos estaba siendo llamado, pero siguieron adelante como si nada. Y así, lo extraordinario se volvió normal. Lo urgente se volvió opcional, lo profundo se volvió secundario. Y el silencio comenzó a ocupar el lugar de la verdad. Tal vez eso es lo que más necesita entender esta generación. Que no todo silencio es bueno, que no toda calma es señal de salud, que no toda ausencia de conflicto interior significa que has llegado al lugar correcto. A veces, la ausencia de conflicto solo significa que dejaste de resistirte porque dejaste de sentir. Y cuando dejas de sentir, no siempre es porque venciste. A veces es porque te acostumbraste. Por eso este no es un llamado superficial, no es una frase motivacional, no es un mensaje para emocionarte por unos minutos y luego seguir igual. Es una advertencia directa, una confrontación necesaria, un intento de despertarte antes de que confundas definitivamente el silencio con paz y la distancia con estabilidad. Porque mientras todavía puedas reconocer esta diferencia, mientras todavía puedas sentir que algo dentro de ti responde, mientras todavía puedas detectar que no toda calma es sana, aún hay tiempo, aún hay oportunidad, aún hay una posibilidad real de no seguir endureciendo el corazón. Pero no uses eso como excusa para esperar. No conviertas esta claridad en otra postergación. No digas ya lo pensaré como si este momento fuera uno más, porque justamente los momentos que parecen uno más suelen ser los más decisivos. Y tal vez este sea uno de ellos para ti. Tal vez este sea el instante en el que necesitas dejar de interpretar tu frialdad como equilibrio. Tal vez este sea el momento en el que necesitas admitir que no estás en paz. Solo te has acostumbrado demasiado al silencio. Tal vez este sea el punto en el que debes reconocer que algo en tu interior todavía quiere reaccionar y que apagarlo otra vez sería seguir caminando hacia una desconexión más profunda. Si has llegado hasta aquí, no lo ignores. Quédate con esta verdad. Examina lo que está ocurriendo dentro de ti. Mira más allá de la rutina, más allá de la apariencia, más allá de la calma externa. Pregúntate si realmente estás en paz o si solo has dejado de escuchar, y si este mensaje te está confrontando, si te está incomodando,
Si te está haciendo sentir que todavía hay algo dentro de ti que no quiere quedarse dormido, entonces no tomes eso a la ligera, porque esa reacción puede ser la evidencia más clara de que todavía hay tiempo. Bloque 7. Cuando ya no sientes lo mismo hay algo que muchas personas nunca imaginan que podría ocurrirles, hasta que ya están dentro de ese estado. No sucede de forma brusca, no llega como un evento evidente, no hay un momento claro que marque el cambio. Es algo que se instala lentamente, casi sin que lo notes, y cuando finalmente te das cuenta, ya llevas tiempo ahí. Es el momento en el que ya no sientes lo mismo, escuchas las mismas palabras, pero no te afectan igual. Ves las mismas verdades, pero no te impactan como antes. Recuerdas cómo reaccionabas en otro tiempo y te das cuenta de que algo ha cambiado. No sabes exactamente cuándo, pero sabes que es real. Y ese reconocimiento es profundamente inquietante, porque en el fondo sabes que no se trata de un cambio superficial. No es simplemente que estás en otra etapa. No, es que has madurado como muchos creen. No es que ahora seas más fuerte o más estable. Eso es una especie de distancia que se ha instalado dentro de ti, una separación silenciosa entre lo que sabes y lo que sientes. Y esa separación es peligrosa, porque mientras existe, puedes seguir funcionando, puedes seguir tomando decisiones, puedes seguir avanzando, puedes seguir viviendo como siempre. Pero algo esencial ya no está operando de la misma manera. Esa capacidad de ser tocado por la verdad, esa sensibilidad que te hacía detenerte, esa reacción interna que te incomodaba cuando algo no estaba bien, ya no está presente como antes. Y sin esa sensibilidad, todo cambia, porque la persona comienza a moverse más por costumbre que por convicción. Comienza a decidir más por inercia que por conciencia. Comienza a vivir sin ese filtro interno que antes le advertía cuando algo no estaba en su lugar. Y lo más peligroso es que puede no notar la gravedad de esto. Puede incluso interpretarlo como algo positivo. Puede pensar que ya no se afecta tanto, que ahora es más estable, que ya no se deja llevar por emociones. Pero lo que no ve es que ha perdido una parte esencial de su capacidad de responder, porque no todo lo que se siente menos es crecimiento. A veces es desgaste. A veces es el resultado de haber ignorado demasiadas veces lo que debía haber sido atendido a veces. Es el efecto acumulado de haber dejado pasar momentos que no debían ser ignorados. Y ese es el punto clave. Nadie llega a este estado de un día para otro, y es un proceso. Una suma de decisiones pequeña. Una acumulación de momentos en los que algo dentro de ti reaccionó, y tú decidiste seguir adelante como si nada. Una repetición constante de después, de no ahora, de en otro momento, ni con el tiempo. Ese después se convierte en costumbre. Ese no ahora se vuelve permanente. Ese en otro momento se transforma en nunca. Y cuando eso ocurre, el corazón se adapta, se vuelve menos reactivo, menos sensible, menos dispuesto a detenerse, y finalmente llega a ese estado en el que ya no sientes lo mismo. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque no saben cómo volver, no saben cómo recuperar lo que antes era natural, no saben cómo volver a sentir esa claridad, esa urgencia, esa conexión, y entonces hacen lo único que saben hacer, siguen adelante, siguen viviendo, siguen ignorando, siguen funcionando, pero sin darse cuenta de que están operando con menos de lo que tenían antes. Y esto no es algo menor, porque cuando pierdes esa capacidad de sentir lo que es importante, también pierdes la capacidad de responder a tiempo. Y cuando no respondes a tiempo, las consecuencias no tardan en aparecer. No necesariamente de forma inmediata, no necesariamente de forma visible, pero aparecen. Porque vivir desconectado de esa sensibilidad te lleva a tomar decisiones sin profundidad, a ignorar señales importantes, a pasar por alto lo que realmente importa. Guay, poco a poco, la vida comienza a reflejar ese estado interno. Por eso, este mensaje es tan directo, porque no está hablando de algo teórico, está hablando de algo que puede estar ocurriendo ahora mismo en tu interior. Tal vez ya no reaccionas como antes. Tal vez hay cosas que antes te hacían detenerte y ahora no lo hacen. Tal vez has notado que algo en ti se ha vuelto más frío, más distante, más indiferente. Y si eso es así, no lo ignores, no lo justifiques. No lo interpretes como algo normal, porque no lo es. Es una señal clara de que algo necesita ser atendido. Pero aquí está la parte importante, sí puedes reconocer esto. Todavía no estás completamente desconectado. Si puedes notar que ya no sientes igual, significa que todavía hay conciencia. Todavía hay una parte de ti que percibe la diferencia. Todavía hay una chispa que no se ha apagado del todo aún. Y esa chispa es clave porque mientras exista, hay posibilidad de cambio. Mientras exista, hay oportunidad de volver a responder. Mientras exista, aún hay tiempo. Pero no ignores eso. No pienses que esa conciencia estará ahí siempre sin importar lo que hagas. Porque esa chispa
también puede debilitarse, también puede apagarse si sigues ignorándolo, también puede desaparecer si decides seguir adelante sin atender lo que estás reconociendo ahora ni. Entonces, si llegará un punto en el que ya no notarás la diferencia, en el que ya no recordarás cómo era sentir de otra manera, en el que la desconexión se volverá tu estado normal. Y ese es el punto más difícil de revertir. Por eso este momento es tan importante, porque no estás en ese punto todavía. Estás en el punto en el que puedes ver la diferencia. Estás en el punto en el que puedes reconocer que algo ha cambiado. Estás en el punto en el que todavía puedes hacer algo al respecto. Pero eso depende de ti. Depende de si decides seguir ignorando o si decides responder. Depende de si conviertes esta conciencia en acción o si la dejas pasar como tantas otras veces han, porque al final no se trata solo de lo que sientes o dejas de sentir. Se trata de lo que haces cuando te das cuenta. Y ahora mismo, te estás dando cuenta. Bloque 8. El punto del que muchos ya no regresan. Hay un punto en este proceso del que casi nadie habla con claridad. Un punto al que muchas personas llegan sin darse cuenta y del que no siempre es fácil regresar. No es un lugar físico. No es un momento marcado en el calendario. No es un evento visible que todos puedan identificar. Es un estado interno. Un punto en el que el corazón ha sido expuesto tantas veces. Ha escuchado tantas veces. Ha ignorado tantas veces. Que finalmente deja de responder casi por completo. Y cuando alguien llega ahí, lo más inquietante es que ya no lo percibe como un problema. Ya no hay lucha interna. Ya no hay incomodidad. Ya no hay esa sensación que antes interrumpía, que antes incomodaba, que antes hacía detenerse. Todo parece en orden, todo parece bajo control, todo parece estable, pero no porque todo esté bien, sino porque ya no hay reacción. Y ese es el punto del que muchos ya no regresan fácilmente, porque mientras había incomodidad, había oportunidad, mientras había lucha, había conciencia, mientras algo dentro respondía, había una señal de vida. Pero cuando todo eso desaparece, la persona entra en un estado en el que ya no cuestiona, ya no analiza, ya no percibe. Y lo más peligroso es que puede vivir años así, convencida de que está bien, convencida de que no necesita cambiar nada, convencida de que todo está en su lugar, porque no siente nada que le indique lo contrario. Y ese es el engaño más profundo. No el error evidente, sino la ausencia de conciencia del error. No la caída visible, sino la incapacidad de notar que se ha caído. No el alejamiento, sino la sensación de que nunca se alejó. Y esto no ocurre por casualidad, es el resultado de un proceso en el que cada oportunidad ignorada fue debilitando la capacidad de responder, en el que cada momento postergado fue reduciendo la sensibilidad, en el que cada después fue cerrando un poco más esa ventana de claridad, hasta que un día, sin aviso, la ventana ya no está abierta de la misma manera. Y entonces, la persona sigue viviendo, pero desde otro lugar, desde un lugar donde la verdad ya no confronta, donde la conciencia ya no interrumpe, donde el corazón ya no se inquieta. Y ese estado, aunque parezca tranquilo, es profundamente peligroso, porque desde ahí las decisiones se toman sin profundidad, las prioridades se definen sin claridad. La vida se construye sin esa guía interna que antes advertía cuando algo no estaba bien. Y lo más inquietante es que, desde ese punto, mirar hacia atrás no siempre es suficiente para regresar. Porque no se trata solo de recordar cómo era antes, se trata de recuperar una sensibilidad que ya no está activa de la misma manera. Y eso no ocurre automáticamente. Por eso este mensaje no es solo una advertencia, es una línea de separación, es una forma de mostrarte que hay un punto al que no deberías querer llegar. No porque sea imposible salir de ahí, sino porque no es el mismo tipo de camino de regreso. Es más difícil, es más lento, es más incierto, y muchas personas ni siquiera intentan regresar porque no sienten la necesidad de hacerlo. Pero aquí está lo importante en sí. ¿Estás escuchando esto? Y algo dentro de ti todavía reacciona. Si puedes entender lo que se está diciendo, si puedes reconocer que este punto existe, entonces eso significa que aún no estás ahí. Significa que todavía hay conciencia. Significa que todavía hay sensibilidad. Significa que todavía hay una diferencia clara entre lo que sientes ahora y ese estado del que estamos hablando. Y esa diferencia es todo, porque mientras exista, hay una oportunidad real de no cruzar esa línea. Hay una posibilidad concreta de no seguir avanzando hacia ese punto. Hay una decisión que todavía puedes tomar antes de que esa desconexión se vuelva tu estado normal. Pero no ignores eso. No lo tomes como algo lejano. No pienses que esto solo le pasa a otros, porque nadie llega a ese punto pensando que llegará. Nadie cruza esa línea de forma consciente. Es siempre el resultado de pequeñas decisiones, de pequeños descuidos, de pequeñas postergaciones que con el tiempo construyen una realidad mucho mayor. Y tal vez,
lo más serio de todo, es que muchas personas que hoy están en ese punto, en algún momento estuvieron exactamente donde tú estás ahora. También sintieron, también entendieron, también reconocieron que algo no estaba bien, pero no respondieron. Pensaron que podían hacerlo después. Creyeron que ese momento volvería con la misma claridad. Asumieron que su capacidad de reaccionar estaría siempre disponible, y no fue así. Por eso este momento es tan importante. Porque no es solo un mensaje más. Es una oportunidad de ver con claridad antes de que la claridad se debilite. Es una posibilidad de reaccionar antes de que la reacción se vuelva más difícil. Es una invitación a no seguir avanzando en automático, a no seguir ignorando lo que ya estás empezando a entender. Porque al final, no se trata solo de saber que ese punto existe, se trata de decidir no llegar ahí. Y esa decisión no se toma en el futuro, se toma ahora, en este instante, en lo que haces con lo que estás escuchando. En sí, decides dejarlo pasar, o si decides que esta vez será diferente, porque mientras puedas elegir con claridad, mientras puedes sentir la importancia de este momento, mientras puedes reconocer que esto no es casualidad, aún hay tiempo, pero ese tiempo no te llevará automáticamente en la dirección correcta. Necesita una respuesta, necesita una decisión, necesita que no hagas lo mismo que hiciste antes, porque el punto del que muchos ya no regresan no se alcanza de un solo paso. Se alcanza dejando pasar demasiadas veces el momento correcto. Y este podría ser uno de esos momentos. Bloque 9. La decisión que define todo. Hay un momento en todo este proceso que no depende de lo que has hecho antes, sino de lo que decides hacer ahora. No importa cuántas veces hayas ignorado, no importa cuántas veces hayas pospuesto, no importa cuántas oportunidades hayas dejado pasar. Hay un punto en el que todo se concentra en una sola cosa, en la decisión presente, porque aunque el proceso haya sido largo, aunque el desgaste haya sido progresivo, aunque la sensibilidad haya cambiado, todavía existe un instante en el que puedes elegir diferente. Y ese instante es ahora, no es mañana, no es cuando te sientas más preparado, no es cuando todo esté en orden, es este momento exacto en el que estás entendiendo lo que está ocurriendo dentro de ti. Y esa comprensión no es casualidad, no es un pensamiento más, no es una idea pasajera, es claridad. Y la claridad siempre exige una respuesta, porque cuando ves algo con claridad y decides no hacer nada, no te quedas igual, cambias, tu interior se ajusta a esa decisión, tu sensibilidad se adapta a esa respuesta, y lo que hoy es evidente, mañana puede no serlo de la misma manera. Por eso este momento es tan decisivo, porque no se trata de acumular más información, no se trata de escuchar más mensajes, no se trata de esperar una señal más fuerte, se trata de lo que haces con lo que ya sabes. Se trata de si decides responder o si decides seguir posponiendo. Y aquí es donde muchos fallan. No porque no entiendan, sino porque subestiman este momento. Piensan que pueden dejarlo pasar una vez más sin consecuencia. Creen que pueden decir después otra vez y que nada cambiará. Asumen que su capacidad de responder seguirá intacta. Pero, no hizo sí, cada decisión cuenta, cada respuesta moldea, cada momento atendido o ignorado deja una marca. Y con el tiempo, esas marcas definen la dirección de la vida, porque no son las grandes decisiones las que cambian todo, son las pequeñas decisiones repetidas, son los momentos silenciosos en los que eliges escuchar o ignorar, son los instantes en los que decides detenerte o seguir en automático. Y este es uno de esos instantes. Tal vez no lo parece desde afuera, tal vez no hay nada extraordinario ocurriendo a tu alrededor, pero por dentro algo sí está ocurriendo. Estás viendo con más claridad. Estás entendiendo algo que antes no considerabas de la misma manera. Estás percibiendo que este no es un mensaje cualquiera y esa percepción es el punto de partida de una decisión real. Porque ahora sabes. Ahora no puedes decir que no entendía. Ahora no puedes fingir que esto no tiene nada que ver contigo. Y cuando sabes, la responsabilidad cambia a no como una carga, sino como una oportunidad. Una oportunidad de no repetir el mismo patrón, una oportunidad de no seguir haciendo lo mismo, una oportunidad de responder de una manera diferente. Pero esa oportunidad no se mantiene abierta indefinidamente, porque cada vez que decides no responder, estás fortaleciendo el hábito de ignorar, estás reforzando el patrón de posponer, estás haciendo más probable que la próxima vez hagas lo mismo. Y así, poco a poco, la decisión se vuelve más difícil. No porque el camino cambie, sino porque tú cambias, tu disposición cambia, tu sensibilidad cambia, tu capacidad de actuar en el momento correcto cambia. Y eso es lo que hace que este instante sea tan importante, porque todavía puedes decidir sin esa resistencia acumulada, todavía puedes responder sin ese peso adicional, todavía puedes actuar con claridad. Pero eso depende de lo que hagas ahora, no de lo que pienses hacer después, no de lo que te prometas a ti mismo en otro momento, sino de la decisión que tomes con lo que estás entendiendo
en este instante. Porque hay algo que debes tener claro a no decidir. También es una decisión a dejarlo pasar. También es una elección a seguir como siempre. También es una respuesta. Y esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, tienen dirección ante, llevan a algún lugar, y ese lugar se construye con cada momento que eliges ignorar o atender. Por eso no se trata solo de sentir algo en este momento. No se trata solo de reconocer que esto es importante. Se trata de traducir esa conciencia en acción. Se trata de hacer algo diferente. Aunque sea pequeño, aunque sea simple, pero real, porque es esa acción. La que rompe el patrón es esa respuesta. La que mantiene viva la sensibilidad es esa decisión. La que evita que este momento se convierta en otro recuerdo de algo que entendiste, pero no hiciste, y tal vez eso es lo que más pesa con el tiempo. No los errores evidentes, sino los momentos en los que sabías y no respondiste. Los instantes en los que viste con claridad y decidiste ignorarlo. Las oportunidades en las que podías haber cambiado algo y elegiste seguir igual, y este momento no tiene por qué convertirse en uno de esos. Puede ser diferente, puede marcar un punto de cambio, puede ser el instante en el que decides no seguir en automático, pero eso depende completamente de ti. Nadie puede hacerlo por ti, nadie puede decidir por ti, nadie puede responder en tu lugar, porque esta no es una decisión externa, es interna, es personal, es directa en, y ocurre aquí, ahora, en lo que haces, con lo que estás entendiendo, porque al final todo se reduce a esto. Puedes seguir como estás, o puedes responder, puedes dejarlo pasar, o puedes detenerte y actuar, puedes repetir el patrón, o puedes romperlo, y esa elección, aunque parezca simple, define mucho más de lo que imaginas, porque no solo determina lo que haces hoy, determina en quién te estás convirtiendo, y ese proceso ya está en marcha. La única pregunta es, ¿en qué dirección decides llevarlo? Bloque 10. El momento que no volverá a ser igual. Hay algo que necesitas entender antes de irte, algo que no puedes dejar pasar como si fuera una idea más. Porque este no es un momento común. No es solo el final de un video, no es solo el cierre de un mensaje, es un punto exacto en el que algo dentro de ti ha sido expuesto, y eso tiene un peso que no todos reconocen a tiempo. Porque lo que estás sintiendo ahora, lo que estás pensando ahora, la claridad que estás teniendo en este instante, no está garantizada para repetirse de la misma manera, no porque desaparezca por completo, sino porque puede debilitarse, puede perder intensidad, puede volverse más fácil de ignorar, y cuando eso ocurre, el impacto ya no es el mismo. Por eso este momento es tan importante, porque no es solo lo que escuchaste, es lo que entendiste, y entender siempre te coloca frente a una decisión. No hay punto medio, no hay neutralidad real, o respondes, o lo dejas pasar, y dejarlo pasar también es una respuesta que, aunque parezca pequeña, sigue construyendo el mismo patrón del que ha sido advertido a lo largo de todo este mensaje. Porque no se trata solo de escuchar palabras, se trata de lo que haces con ellas cuando terminan. Se trata de lo que ocurre cuando ya no hay música, cuando ya no hay voz, cuando ya no hay estímulo externo, y solo quedas tú con lo que entendiste. Ese es el verdadero momento. Ese es el punto en el que todo se define, porque es ahí donde decides si esto fue solo contenido, o si fue una confrontación real, si fue solo un video más, o si fue un punto de cambio. Y la diferencia entre una cosa y la otra no está en el mensaje, está en tu respuesta. Porque este mensaje ya hizo su parte, te mostró algo, te expuso, te llevó a ver con más claridad algo que tal vez no estabas considerando de esta manera. Ahora, todo queda en tus manos, y no mañana, no después, no cuando te sientas más listo. Ahora en este instante exacto, en el que todavía puedes sentir lo que estás sintiendo, en el que todavía puedes reconocer la importancia de esto, en el que todavía hay una reacción interna que te dice que esto no es casualidad, porque esa reacción es la señal más clara de que aún hay tiempo. Pero no porque el tiempo sea infinito, sino porque este momento todavía está activo. Y ese momento no se mantiene igual si lo ignoras, se transforma, se debilita, se aleja, y eventualmente deja de ser lo que es ahora. Por eso no salgas de este video igual que entraste. No cierres esto y sigas como si nada hubiera pasado. No conviertas este instante en otro recuerdo más de algo que entendiste, pero no hiciste. Porque ese tipo de momentos son los que más pesan con el tiempo. Los que vuelven a la mente cuando ya no tienen la misma fuerza. Los que hacen que una persona diga, yo sabía, pero no respondían, y no tiene que ser uno de esos momentos para ti. Puede ser diferente. Puede ser el instante en el que decides no seguir postergando. Puede ser el punto en el que rompes el patrón. Puede ser el momento en el que dejas de ignorar lo que ya estás viendo con claridad. Pero eso depende de una sola cosa, tu decisión. Y antes de terminar, quiero pedirte algo que va más allá
de un simple gesto. Si este mensaje te confrontó, si sentiste que algo dentro de ti reaccionó, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. No como una acción automática, sino como una decisión consciente de no desconectarte de este tipo de mensajes que no solo informan, sino que despiertan, porque lo que estamos construyendo aquí no es contenido, es una secuencia de momentos que pueden marcar un antes y un después en la forma en que ves tu vida espiritual. Comparte este video con alguien que también necesita escuchar esto, porque muchas veces una persona no cambia por un mensaje, cambia por el momento en el que ese mensaje llega. Y escribe en los comentarios, no como una frase más, sino como una declaración de que entiendes lo que está ocurriendo. Todavía hay tiempo, pero no lo voy a ignorar. Porque mientras puedas decir eso con conciencia, mientras puedas sentir el peso de esas palabras, mientras no te hayas acostumbrado completamente al silencio, ese tiempo sigue siendo real, pero no es automático, no es garantizado, no es infinito, depende de lo que hagas ahora y este momento. Este preciso instante en el que estás aquí no volverá a ser exactamente igual.